en Guatemala. En 1994 se crea en Oslo, Noruega, el Acuerdo para la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH. En 1987, el religioso Juan José Gerardi había formado parte de la Comisión Nacional de Reconciliación. Dicha comisión buscaba crear el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. Como resultado de su participación en dicha comisión, diferentes actores de la sociedad civil presentaron a la Conferencia Episcopal de Guatemala el proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica, el cual se desarrolló en 4 etapas que datan de 1996 a 1998. El antropólogo e investigador Rodrigo Salvado hoy nos comparte su perspectiva sobre dicho informe y la importancia que esa investigación aportó a la comunidad académica nacional e internacional. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Rodrigo Salvador fue investigador del proyecto REMI. Desde su experiencia académica nos comparte su visión del significado que ese proceso aportó a la investigación social. Rodrigo, ¿había existido una experiencia de investigación parecida al REMI o fue una experiencia inédita en Guatemala? Bueno, pudiera decir que fue inédita en cuanto al objetivo de la investigación, que era esclarecer los hechos de violencia ocurridos en Guatemala en el marco del conflicto armado interno, ¿verdad? 1960-1996. Antes de eso, bien habían habido informes de otras instancias y algún tipo de documentación al respecto, ¿verdad? Pero fue inédita en el sentido de que la información que se recuperó iba a servir de insumo para la futura Comisión de la Verdad. Y sobre todo, creo importante recalcar el método de la investigación. Fue un método mixto, a la vez que se estudiaron los testimonios de miles de personas desde el punto de vista cuantitativo, es decir, las características de la violencia, sus ejecutores, los periodos en los que sucedieron en cifras. También se analizaron desde el punto de vista cualitativo, es decir, los impactos de la violencia, sus efectos comunitarios, cómo se dañó el tejido social. En ese sentido, puedo asegurar que fue una experiencia inédita. Anteriormente me habías mencionado que los principales actores dentro del REMI fueron los animadores de la reconciliación, que recibieron talleres de formación, salud mental, técnica y manejo de la entrevista. ¿Qué me podés mencionar o describir del método que usaron estos animadores y animadoras? Bueno, en primer lugar, no eran cualquier persona, no era un elemento externo a las comunidades, ¿verdad? Eran personas que gozaban de reconocimiento en su comunidad, eran personas de iglesia, personas de los grupos parroquiales, tenían el respaldo de su respectivo obispo y de un coordinador diocesano. Y como vos lo mencionaste, pues dentro del proceso de capacitación para recibir testimonios de este tipo, ¿verdad?, tenían que tener bastante formación sobre la historia del país y las etapas por las cuales pasamos, ¿verdad? Obviamente un manejo bueno, digamos, de la salud mental en aquellos momentos en los cuales las personas que brindaban su testimonio necesitaban de una pausa o una ayuda a la hora de expresar lo sucedido dentro del contexto del conflicto, ¿verdad? Cómo acompañar a la persona en esos momentos que incluso eran de llanto, ¿verdad? Y sobre todo, recalco, eran expertos en el manejo de la entrevista y sobre todo el hecho de que hayan sido conocidos en sus comunidades generaba mayor apertura o confianza de las personas que brindaron su testimonio hacia el entrevistador, ¿verdad? Los 4 tomos de dicho informe han servido como herramientas de memoria histórica, justicia transicional, reflexiones académicas, entre otras. ¿Qué valor le das a estas publicaciones desde el ejercicio de la investigación
que realizan guatemaltecos y extranjeros? Bueno, la investigación del REMI no es un punto final, ¿verdad? Puede ser más bien entendida como un punto de partida, a partir del cual, valga la redundancia, muchos otros investigadores nacionales o internacionales plantean nuevas investigaciones, ¿verdad? Es imposible que un esfuerzo grande, digamos, como el REMI, se haya podido recuperar tantos detalles sobre la dinámica de la guerra como los que existieron en realidad, ¿verdad? Es un punto de partida para esfuerzos posteriores, por supuesto. Para concluir, ¿cuál sería el significado de lo que simboliza Monseñor Gerardi para el imaginario de la sociedad guatemalteca contemporánea desde el REMI? Bueno, en primer lugar, creo que Monseñor es un símbolo de la lucha por los derechos humanos. Él no estuvo únicamente al frente del REMI, sino también al frente de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, en la Conferencia Episcopal también, y en muchos otros espacios clave en las negociaciones de paz. También es importante recordar que fue el obispo de Quiché en momentos difíciles para la población de ese departamento, ¿verdad? Es bueno que lo entendamos o apreciemos en toda la extensión de lo que fue su persona, ¿verdad? Y sobre todo desde la perspectiva de su significado en torno a la memoria histórica y dentro del imaginario de la sociedad guatemalteca contemporánea. Pues bueno, la recuperación de la memoria histórica impulsada por Monseñor debe ser entendida como un punto de partida en el cual vamos a comprender gran parte de las raíces de los fenómenos de hoy en día, ¿verdad? Vamos a comprender por qué estamos en las situaciones que estamos atravesando y a partir de esto generar un trabajo de construcción de un tejido social más justo, ¿verdad? No podemos llegar a una sociedad más justa, más equitativa, sin asumir el pasado de la forma que sucedió, ¿verdad? Y esto en parte tiene que ver mucho con esa contradicción que hay entre la memoria de las personas, que fue lo que se recuperó, y la memoria oficial, que muchas veces niega este tipo de hechos. Durante la investigación del REMI, muchas de las entrevistas se realizaron con técnicas análogas. En ese periodo se daba la transición hacia la tecnología digital. Este informe está ahora digitalizado y disponible en la página www.odag.org.gt. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes.